Hola a todos y bienvenidos a mi canal Remán Crítica. Hoy les traigo una reseña completa de una de las películas navideñas más famosas y queridas de todos los tiempos. Una película que marcó la infancia de muchas personas y que todavía sigue siendo vista cada año durante la temporada de Navidad. Estoy hablando de Home Alone 2, Lost in New York. En este video vamos a analizar todo lo que hace especial a esta película, su historia, sus personajes, su humor, y también si realmente vale la pena verla hoy en día, o si solo funciona por nostalgia. Muchas veces pasa que recordamos estas películas con mucho cariño, pero cuando las vemos de nuevo, nos preguntamos si todavía mantienen su magia, o si han perdido impacto con el tiempo. También vamos a hablar del protagonista Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, y cómo su aventura en Nueva York se convierte en una mezcla de comedia, soledad y mucha creatividad. Además, revisaremos a los famosos ladrones Harry y Marv, que vuelven con más caos y más escenas cómicas que hicieron reír a toda una generación. Así que si te gustan las películas clásicas, el cine familiar, o simplemente quieres saber si esta secuela realmente vale la pena, quédate hasta el final del video, porque vamos a analizarlo todo sin filtros. Dale like, suscríbete a Remán Crítica, y comencemos con la reseña. Home Alone 2, Lost in New York, es una comedia familiar estrenada en 1992 que continúa la historia del niño Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, quien ya había protagonizado la primera entrega de la saga. En esta segunda parte, la historia vuelve a centrarse en su ingenio, su independencia forzada y su capacidad para sobrevivir sin adultos cuando, una vez más, se separa accidentalmente de su familia durante las vacaciones de Navidad. La película combina humor, aventura y un fuerte espíritu navideño, mientras explora temas como la familia, la soledad, la resiliencia y el valor de la inteligencia frente a la adversidad. La historia comienza con la familia McAllister preparando unas vacaciones navideñas en Florida. Después de los eventos caóticos del año anterior, en los que Kevin tuvo que defender su casa de dos ladrones, la familia intenta organizar un viaje más tranquilo. Sin embargo, la prisa, el desorden y la enorme cantidad de miembros de la familia vuelven a generar confusión. Kevin, que ya ha tenido conflictos emocionales con su familia debido a sentirse incomprendido y menospreciado, especialmente por su hermano mayor Buzz, vuelve a sentirse aislado. Aunque intenta comportarse bien, una discusión durante un evento escolar de Navidad provoca que se sienta herido y distanciado de su entorno familiar. En la mañana del viaje, la familia corre para llegar al aeropuerto y evitar perder su vuelo. En medio del caos habitual, Kevin termina separándose del grupo y sube accidentalmente a un avión equivocado. Mientras su familia aborda el vuelo hacia Florida, él termina viajando solo a Nueva York. Este error marca el inicio de su nueva aventura. Al darse cuenta de que está completamente solo en una ciudad desconocida, Kevin entra en pánico al principio, pero rápidamente recuerda las lecciones aprendidas de su experiencia anterior. Debe mantenerse calmado, usar su ingenio y tomar decisiones inteligentes para sobrevivir. Una vez en Nueva York, Kevin decide explorar la ciudad y aprovechar su situación inesperada. A pesar de ser un niño pequeño sin supervisión, muestra una sorprendente independencia. Visita lugares emblemáticos de la ciudad y se maravilla con la magnitud y la energía del entorno urbano. Sin embargo, también enfrenta peligros y desafíos, ya que la ciudad es mucho más caótica y menos segura que su vecindario en Chicago. Aún así, su confianza crece mientras utiliza el dinero y la tarjeta de crédito de su padre, que había llevado por error, para hospedarse en un lujoso hotel. Kevin se hospeda en el Hotel Plaza, donde logra engañar al personal usando la tarjeta de crédito de su padre y una serie de trucos ingeniosos. Aunque su comportamiento es el de un niño, su capacidad para improvisar le permite disfrutar de comodidades que normalmente no tendría. Dentro del hotel, Kevin aprovecha su libertad para comer lo que quiere, ver películas para adultos y disfrutar de la ciudad sin restricciones. Sin embargo, también empieza a sentir nostalgia y soledad, especialmente durante la Navidad, cuando observa a otras familias reunidas y felices. Mientras tanto, en paralelo, los dos ladrones de la primera película, Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, han escapado de prisión y han llegado a Nueva York con un nuevo plan criminal. Ahora se hacen llamar los ladrones pegajosos, debido a su método de entrar en tiendas, robando de noche y dejando abiertas las llaves del agua para despistar a la policía.
Su objetivo es robar una importante juguetería llamada Junkan's Toy Chest, especialmente su recaudación de Navidad. Kevin, mientras explora la ciudad, accidentalmente descubre los planes de los ladrones cuando los ve actuando de forma sospechosa cerca de la juguetería. Aunque al principio no está seguro de lo que está ocurriendo, pronto reconoce a Harry y Marv, quienes lo recuerdan inmediatamente y buscan venganza por su fracaso anterior. Kevin se da cuenta de que está en peligro nuevamente, pero esta vez no está dispuesto a ser víctima. Decide actuar por su cuenta para detenerlos antes de que puedan cometer el robo. El niño comienza a planear una serie de trampas ingeniosas, utilizando materiales simples que encuentra en la ciudad y en una casa abandonada en la que se esconde temporalmente. Esta casa pertenece a una familiar lejana de su padre y está en proceso de renovación, lo que le proporciona un escondite perfecto. Allí, Kevin se prepara para enfrentar a los ladrones, demostrando una vez más su creatividad y habilidad para improvisar soluciones. A medida que se acerca la noche del robo planeado, Kevin instala una serie de trampas elaboradas en la casa y en el área circundante. Estas trampas incluyen mecanismos que utilizan pintura, cuerda, juguetes, herramientas de construcción y otros objetos cotidianos transformados en dispositivos de defensa. Su estrategia es retrasar, confundir y debilitar a los ladrones sin necesidad de enfrentarlos directamente. Este enfoque refleja tanto su inteligencia como su determinación para proteger a los demás, especialmente la juguetería que simboliza la alegría de la Navidad para muchos niños. Cuando Harry y Marv llegan al lugar, comienzan a perseguir a Kevin, cayendo uno tras otro en las trampas cuidadosamente preparadas. Cada trampa es más elaborada que la anterior, lo que genera situaciones cómicas, pero también peligrosas para los ladrones. Kevin demuestra una gran capacidad de pensamiento rápido, adaptándose a las circunstancias en tiempo real, cuando algunas de sus estrategias no funcionan exactamente como esperaba. Mientras la confrontación se intensifica, Kevin finalmente se encuentra cara a cara con los ladrones dentro de la casa. Aunque está asustado, recuerda la importancia de no rendirse y de proteger lo que considera correcto. En un momento crítico, logra escapar de ellos y atraerlos hacia una trampa final que los deja incapacitados hasta que llega la policía. Harry y Marv son arrestados nuevamente, frustrando su plan de robo y salvando la recaudación de la juguetería. Sin embargo, la historia no termina ahí. La madre de Kevin, Kate McAllister, interpretada por Catherine O'Hara, se da cuenta de que su hijo está perdido una vez más. Desesperada, comienza una búsqueda frenética para encontrarlo, pasando por múltiples obstáculos en su intento de reunirse con él. Finalmente, gracias a una combinación de pistas y coincidencias, logra llegar a Nueva York durante la noche de Navidad. El reencuentro entre Kevin y su madre es emotivo y representa el núcleo emocional de la película. Kevin, que ha pasado por una experiencia de independencia extrema, vuelve a comprender el valor de la familia, mientras que su madre reafirma la importancia de su hijo dentro del hogar. Aunque Kevin ha demostrado ser capaz de cuidarse solo, también reconoce que la soledad no es algo que desea de forma permanente. La película cierra con una reconciliación cálida y emocional que refuerza el mensaje navideño de unión familiar. En las escenas finales, la familia McAllister celebra la Navidad con mayor aprecio por la presencia de Kevin. Él, por su parte, ha madurado emocionalmente a través de sus experiencias en Nueva York. La ciudad, que al principio representaba peligro e incertidumbre, se convierte en un símbolo de aventura, crecimiento personal y aprendizaje. La película termina destacando la importancia del amor familiar, la resiliencia ante situaciones difíciles y la capacidad de encontrar soluciones, incluso en los momentos más inesperados. En conjunto, Home Alone 2, Lost in New York, combina comedia física, aventura urbana y emociones familiares en una historia que amplía el universo del personaje de Kevin McAllister. A través de situaciones exageradas pero entretenidas, la película muestra cómo un niño puede enfrentarse al mundo con inteligencia, creatividad y valentía, al mismo tiempo que subraya que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino las personas con las que compartimos amor y pertenencia. La película Home Alone 2, Lost in New York, destaca no solo por su historia navideña y su humor físico, sino también por el trabajo colectivo de un elenco muy bien seleccionado, que logra equilibrar comedia, emoción y aventura. Cada actor aporta una energía distinta, que hace que la película funcione como una obra coral, donde el protagonista infantil se apoya en antagonistas caricaturescos, adultos desesperados y personajes secundarios entrañables.
El resultado es una comedia familiar, en la que el talento del reparto es tan importante como las trampas ingeniosas o la ambientación de Nueva York. A continuación, se analiza el trabajo de los principales actores y su contribución al desarrollo de la película. El papel central recae en Macaulay Culkin, quien interpreta a Kevin McAllister. Su actuación es el corazón de la película, ya que debe sostener casi toda la historia con su presencia en pantalla. Culkin logra combinar inocencia infantil con una sorprendente madurez emocional, lo que hace creíble que un niño pueda sobrevivir solo en una gran ciudad como Nueva York. Su trabajo destaca especialmente en las escenas de soledad en el hotel y en la ciudad, donde transmite tanto diversión como vulnerabilidad. Además, su dominio de la comedia física es esencial en las secuencias de trampas, donde su expresión facial y su timing cómico convierten situaciones peligrosas en momentos humorísticos. La naturalidad con la que interpreta a Kevin permite que el público conecte emocionalmente con el personaje, más allá del humor exagerado. Los antagonistas principales están interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, quienes dan vida a Harry Lime y Marv Merchants, conocidos como los ladrones pegajosos. Joe Pesci aporta una mezcla de irritación, inteligencia frustrada y humor agresivo. Su personaje intenta mantener el control del dúo criminal, pero constantemente es derrotado por la ingenuidad de Kevin. Pesci adapta su estilo habitual de roles más serios al tono cómico de la película, exagerando sus reacciones para encajar en el universo familiar del film. Por su parte, Daniel Stern aporta un humor más físico y torpe. Su interpretación de Marv se basa en la exageración de la estupidez y la mala suerte, lo que lo convierte en el principal receptor de las trampas de Kevin. La química entre ambos actores es fundamental para el éxito de las escenas cómicas, ya que su dinámica de jefe frustrado y compañero incompetente sostiene gran parte del humor. El papel de la madre de Kevin, Kate McAllister, está interpretado por Catherine O'Hara, quien ofrece una actuación emocionalmente intensa que equilibra la comedia de la película. Su personaje representa la preocupación y el amor maternal que impulsa la trama secundaria de búsqueda. O'Hara destaca especialmente en las escenas donde expresa desesperación, tras darse cuenta de que Kevin está perdido en Nueva York. Su actuación transmite autenticidad, evitando caer en el exceso melodramático. Al mismo tiempo, mantiene el tono cómico en algunas situaciones, como sus intentos de viajar rápidamente para reencontrarse con su hijo. Su interpretación es clave para reforzar el mensaje emocional de la película, la importancia de la familia y la conexión afectiva. El padre de Kevin, Peter McAllister, es interpretado por John Heard, quien aporta una presencia más calmada y menos emocional que la madre, pero igualmente importante para la estructura familiar de la historia. Su papel refleja la típica figura paterna que intenta mantener la organización en medio del caos familiar. Heard interpreta a Peter como alguien que, aunque distraído y a veces torpe, realmente se preocupa por Kevin. Su actuación no es tan emocionalmente intensa como la de Catherine O'Hara, pero funciona como un contrapunto equilibrado dentro de la dinámica familiar. Juntos, representan la unidad de los McAllister y el esfuerzo colectivo por recuperar a su hijo perdido. Uno de los personajes secundarios más memorables es el del conserje del Hotel Plaza, interpretado por Tim Curry. Su personaje, el Sr. Héctor, aporta una mezcla de sospecha, cortesía exagerada y humor sutil. Curry utiliza su carisma y su dominio del lenguaje corporal para crear un personaje que parece amable en la superficie, pero que genera tensión al sospechar de Kevin. Su interpretación se basa en la ambigüedad, ya que el público nunca está completamente seguro de si es un aliado o un obstáculo. Su trabajo contribuye a aumentar el suspense dentro del entorno del hotel, añadiendo una capa adicional de conflicto para el protagonista. Otro personaje importante es la Dama de las Palomas, interpretada por Brenda Fricker. Su papel introduce un tono más emocional y reflexivo dentro de la película. Fricker interpreta a una mujer solitaria que vive en Central Park y que ha perdido la confianza en la gente. Su relación con Kevin se desarrolla de manera gradual, pasando de la desconfianza a la amistad. Su actuación es especialmente destacable por la sensibilidad con la que transmite el aislamiento del personaje, utilizando expresiones contenidas y gestos sutiles. Esta subtrama aporta profundidad emocional a la historia, recordando al público que la soledad no solo afecta a los niños perdidos, sino también a los adultos olvidados por la sociedad. Entre los personajes familiares, también destaca Devin Rattray, quien interpreta a Buzz McAllister, el hermano mayor de Kevin.
Su actuación mantiene el tono de antagonismo cómico dentro del entorno familiar. Buzz es arrogante, burlón y constantemente molesta a Kevin, lo que ayuda a establecer el conflicto inicial que motiva parte del aislamiento emocional del protagonista. Rattray interpreta este papel con exageración deliberada, convirtiendo a Buzz en un personaje casi caricaturesco dentro de la dinámica familiar. Su presencia refuerza la sensación de que Kevin no encaja del todo en su familia, lo que hace más creíble su independencia accidental en Nueva York. El reparto secundario también incluye al dueño de la juguetería Duncan's Toy Chest, interpretado por Eddie Bracken. Su personaje simboliza la bondad y la generosidad dentro del mundo de la película. Bracken aporta una interpretación cálida y optimista, representando el espíritu navideño que la historia busca transmitir. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su papel es importante para conectar la trama con el tema central de la Navidad como época de generosidad y comunidad. Su actuación refuerza la idea de que los adultos también pueden representar figuras positivas y protectoras. El director, Chris Columbus, juega un papel fundamental en la coordinación del elenco y en la creación del tono general de la película. Aunque no es actor, su dirección influye directamente en el rendimiento de cada intérprete. Columbus logra equilibrar comedia física exagerada con momentos emocionales sinceros, guiando a los actores para que sus interpretaciones no se sientan fuera de lugar dentro del tono familiar del film. Su trabajo con Macaulay Culkin es especialmente importante, ya que logra que la actuación infantil sea natural y convincente en situaciones extraordinarias. En conjunto, el elenco de Home Alone 2, Lost in New York, funciona como una máquina bien sincronizada, donde cada actor cumple una función específica dentro de la narrativa. Desde la energía central de Macaulay Culkin hasta la comedia física de Joe Pesci y Daniel Stern, pasando por la carga emocional de Catherine O'Hara y Brenda Fricker, cada interpretación contribuye a construir una historia equilibrada entre humor y emoción. Incluso los personajes secundarios aportan matices que enriquecen el universo de la película. El resultado es una obra en la que el éxito no depende únicamente del guión o de las situaciones cómicas, sino del talento colectivo de un elenco que logra dar vida a una de las comedias navideñas más recordadas del cine familiar. Home Alone 2, Lost in New York, es una de esas películas que se han convertido en un clásico moderno del cine navideño, especialmente dentro del género de comedia familiar. Como secuela de una historia ya muy popular, llega con la presión de igualar el éxito de la primera entrega, y aunque no siempre lo supera en originalidad, sí logra mantener el espíritu divertido, caótico y emocional que caracteriza a la saga. Esta película mezcla humor físico, aventura urbana y momentos sentimentales, todo envuelto en una atmósfera navideña que sigue siendo atractiva incluso décadas después de su estreno. Desde el punto de vista general, la película funciona como una experiencia ligera y entretenida. No pretende ser un drama profundo ni una obra cinematográfica compleja, sino una comedia familiar diseñada para divertir a públicos de todas las edades. Su estructura es simple. Un niño se pierde de su familia, sobrevive por su cuenta en una gran ciudad y enfrenta a dos ladrones torpes que intentan cometer un robo. Sin embargo, dentro de esa simplicidad, la película logra construir momentos muy memorables gracias a su ritmo ágil y a su enfoque en situaciones exageradas pero creativas. Uno de los puntos más fuertes de la película es su protagonista, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin. Su actuación es uno de los pilares que sostienen toda la historia. Culkin transmite de manera convincente la mezcla de independencia, inteligencia y vulnerabilidad que define al personaje. En esta segunda parte, Kevin ya no es un niño completamente asustado, sino alguien que ha aprendido de su experiencia anterior y que se siente más preparado para enfrentarse a situaciones extremas. Esto hace que la película tenga un tono ligeramente más seguro y cómico que la primera, ya que el protagonista actúa con más confianza en la ciudad de Nueva York. En cuanto al humor, la película se apoya principalmente en la comedia física y en situaciones absurdas. Las trampas que Kevin prepara para detener a los ladrones son exageradas, creativas y a menudo poco realistas, pero ese es precisamente el estilo del film. Los golpes, caídas y accidentes de los antagonistas están diseñados para provocar risa más que tensión real. Este tipo de humor puede no gustar a todos los espectadores, especialmente a quienes prefieren comedias más realistas o sutiles, pero dentro del contexto familiar de la película funciona muy bien. Los antagonistas, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, aportan una gran parte del entretenimiento.
Su dinámica como dúo criminal torpe es uno de los elementos más divertidos de la película. Joe Pesci interpreta a un personaje más serio, impaciente y frustrado, mientras que Daniel Stern encarna al compañero despistado y constantemente accidentado. Esta combinación genera un contraste cómico muy efectivo, ya que ambos personajes reaccionan de forma exagerada a las trampas de Kevin. Aunque sus personajes no son complejos, cumplen perfectamente su función dentro del tono de la historia. Otro aspecto importante de la película es su ambientación en Nueva York durante la Navidad. La ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Las luces, los decorados navideños y la energía urbana contribuyen a crear un ambiente mágico, pero también caótico. Esta mezcla de belleza y peligro refuerza la sensación de que Kevin está completamente solo en un mundo enorme. El uso de lugares emblemáticos de la ciudad ayuda a darle un atractivo visual adicional, haciendo que la película sea interesante incluso desde el punto de vista turístico. En el plano emocional, la película no se queda solo en la comedia. También incluye momentos de reflexión sobre la familia, la soledad y el valor de la unión familiar. La relación de Kevin con su madre, interpretada por Catherine O'Hara, es especialmente importante. Su desesperación por encontrar a su hijo añade una capa emocional que equilibra el humor. Estas escenas recuerdan al espectador que, detrás de las situaciones cómicas, hay un niño que realmente está separado de su familia en una época tan significativa como la Navidad. El desarrollo del personaje de Kevin también es relevante para evaluar la película. En esta secuela, ya no es solo un niño que sobrevive por instinto, sino alguien que toma decisiones más estratégicas. Su inteligencia y creatividad son destacadas constantemente, lo que refuerza la idea de que ha aprendido de su experiencia anterior. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que esto reduce un poco la tensión, ya que el personaje parece más preparado y menos vulnerable que en la primera película. En cuanto al ritmo, la película es bastante dinámica. No hay momentos largos de aburrimiento, ya que la historia alterna entre las aventuras de Kevin en la ciudad, sus interacciones en el hotel y la trama de los ladrones preparando su robo. Esta estructura paralela mantiene el interés del espectador en todo momento. Además, la inclusión de personajes secundarios como la Dama de las Palomas, interpretada por Brenda Fricker, aporta un toque emocional adicional que enriquece la narrativa. Desde una perspectiva crítica, uno de los puntos débiles de la película es que depende mucho de fórmulas repetidas de la primera entrega. El concepto del niño solo en casa, o en este caso en la ciudad, y los ladrones torpes, se repite con variaciones, pero sin grandes innovaciones estructurales. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que la historia no es completamente original. Sin embargo, la película compensa esto con escenarios nuevos, como el Hotel Plaza y las calles de Nueva York, que aportan frescura visual. Otro punto a considerar es el nivel de realismo. Las situaciones que se presentan, especialmente las trampas y los accidentes de los ladrones, son claramente exageradas. Esto puede ser un problema para quienes buscan una historia más creíble. Pero si se entiende la película como una comedia fantástica orientada al entretenimiento familiar, estas exageraciones se convierten en parte de su encanto. La dirección de Chris Columbus también es clave para el resultado final. Su estilo busca mantener un equilibrio entre comedia y emoción, evitando que la película se vuelva demasiado oscura o demasiado infantil. Gracias a esta dirección, la historia logra mantenerse accesible para diferentes tipos de público, desde niños hasta adultos que buscan nostalgia navideña. En términos de producción, la película destaca por su música, su fotografía y su diseño de escenarios. La banda sonora navideña refuerza la atmósfera festiva, mientras que la iluminación de Nueva York ayuda a crear una sensación de magia invernal. Estos elementos técnicos hacen que la experiencia visual sea muy agradable, incluso para espectadores que ya conocen la historia. Ahora bien, la pregunta principal es si esta película vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película profunda, con giros complejos o realismo dramático, probablemente esta no sea la mejor opción. Pero si el objetivo es disfrutar de una comedia ligera, entretenida y con espíritu navideño, entonces la película sí es altamente recomendable. Su valor principal no está en la originalidad o la complejidad narrativa, sino en su capacidad para entretener y transmitir una sensación cálida de temporada festiva. Para el público familiar, especialmente niños y adultos que buscan una experiencia nostálgica, la película es muy efectiva.
Tiene suficientes momentos divertidos para mantener la atención de los más pequeños y suficientes elementos emocionales para conectar con los adultos. Incluso hoy en día, sigue siendo una de las películas navideñas más vistas durante la temporada, lo que demuestra su impacto cultural duradero. En conclusión, Home Alone 2, Lost in New York, es una película que cumple muy bien su objetivo principal, entretener. No es perfecta, ni pretende serlo, pero su combinación de humor, aventura y espíritu navideño la convierte en una opción sólida para ver en familia. Es una película que se disfruta más con una actitud relajada, sin esperar realismo estricto ni profundidad dramática. Si se ve desde esa perspectiva, definitivamente vale la pena verla, especialmente durante la temporada de Navidad, cuando su ambiente festivo tiene mayor impacto emocional y visual. Home Alone 2, Lost in New York, es una película que, aunque hoy en día se asocia principalmente con la comedia familiar y la nostalgia navideña, también es interesante si se analiza desde el punto de vista técnico, especialmente en lo relacionado con sus efectos visuales, VFF, IS, y el uso limitado del CGI. A principios de los años 90, la industria del cine todavía dependía en gran medida de efectos prácticos, maquetas, trucos de cámara y edición tradicional, ya que el CGI moderno estaba en una etapa temprana de desarrollo. Por eso, esta película es un buen ejemplo de cómo se creaban escenas espectaculares y cómicas sin depender de tecnología digital avanzada. En esta película, la mayor parte de los efectos visuales no son digitales, sino efectos prácticos cuidadosamente diseñados. Esto significa que muchas de las situaciones peligrosas que vemos en pantalla se lograron con utilería real, construcción de sets físicos y coordinación de especialistas en acrobacias. Por ejemplo, las famosas trampas que Kevin McAllister prepara contra los ladrones Harry y Marv no son animaciones generadas por computadora, sino mecanismos físicos reales, diseñados para interactuar con los actores y dobles de riesgo. Estas trampas incluyen objetos como pintura, herramientas de construcción, juguetes y sistemas mecánicos simples que producen reacciones exageradas cuando son activados. El trabajo de los especialistas en efectos especiales físicos fue fundamental para lograr que estas escenas fueran creíbles dentro del estilo exagerado de la película. Cada caída, golpe o accidente de los ladrones fue cuidadosamente coreografiado. Los actores Joe Pesci y Daniel Stern trabajaron junto a dobles de riesgo para realizar muchas de las escenas más peligrosas, aunque en la mayoría de los casos se utilizaron protecciones ocultas, colchones fuera de cámara y técnicas de edición para evitar lesiones reales. Esto demuestra que, aunque la película parece exagerada, detrás de ella hay una planificación técnica muy precisa. Uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista de VFX es la forma en que se simulan los impactos físicos. Por ejemplo, cuando los personajes resbalan, caen por escaleras o son golpeados por objetos, no se utilizan efectos digitales, sino combinaciones de maquillaje especial, prótesis, maquillaje de impacto y coreografía física. El maquillaje de efectos especiales permite mostrar moretones, hinchazones o expresiones exageradas de dolor sin causar daño real a los actores. Este tipo de técnica era esencial en películas de comedia física como esta, donde el humor depende en gran medida de la exageración visual. El entorno de Nueva York también juega un papel importante en la construcción visual de la película. Muchas escenas exteriores fueron filmadas en locaciones reales, lo que significa que no fue necesario recrear digitalmente la ciudad. Esto le da a la película una sensación de autenticidad visual muy fuerte. Sin embargo, en algunas tomas específicas se utilizaron miniaturas, maquetas y pintura matte painting, para extender escenarios o ajustar perspectivas. Estas técnicas eran comunes antes de que el CGI permitiera crear ciudades digitales completas. El uso de iluminación también es una forma de efecto visual importante en la película. La fotografía se diseñó para resaltar el ambiente navideño de Nueva York, con luces cálidas, reflejos en superficies húmedas y contrastes entre interiores acogedores y exteriores fríos. Estas decisiones no son CGI, pero sí forman parte del lenguaje visual que ayuda a crear la atmósfera mágica de la historia. La iluminación en el Hotel Plaza, donde Kevin se hospeda, es especialmente cuidada para transmitir lujo, calidez y cierta sensación de aislamiento dentro de un espacio grande. En cuanto al CG, es importante entender que en 1992 su uso era extremadamente limitado.
No existían las herramientas digitales avanzadas que hoy permiten crear personajes, explosiones o entornos completos en computadora. Por eso, en esta película, prácticamente no se utiliza CGI en el sentido moderno. En lugar de eso, se recurre a efectos ópticos, edición tradicional en celuloide y trucos de cámara. Por ejemplo, algunas transiciones, ampliaciones de escenas o ajustes de fondos se realizan mediante técnicas de composición óptica, donde varias capas de film se combinan para crear una sola imagen. Uno de los aspectos más interesantes es cómo se lograron las escenas en las que los objetos parecen moverse de forma autónoma o extremadamente precisa. En muchos casos, esto se consigue mediante cables invisibles, mecanismos fuera de cámara o manipulación manual sincronizada con la acción del actor. Por ejemplo, puertas que se abren en el momento exacto, objetos que caen en secuencia o trampas que se activan con precisión son el resultado de ingeniería práctica más que de animación digital. El trabajo del equipo de producción también incluye la creación de efectos de sonido sincronizados con los efectos visuales. Aunque esto no es CG, sí es parte del diseño audiovisual que refuerza la percepción de los efectos. Cada caída, golpe o impacto tiene un sonido exagerado que aumenta el efecto cómico. Sin estos sonidos, las escenas perderían gran parte de su impacto. El sonido se graba en estudio y se mezcla cuidadosamente con la imagen para lograr una experiencia más intensa. Otro elemento importante es el uso de dobles de riesgo. En escenas donde los personajes sufren caídas extremas o golpes violentos, se utilizan especialistas entrenados para realizar acrobacias. Estos dobles permiten que las escenas sean más seguras y al mismo tiempo más realistas. En la película, muchas de las caídas de Harry y Marv por escaleras, techos o superficies resbaladizas fueron realizadas por dobles que ejecutaban movimientos controlados con precisión. La coordinación entre cámara, actores y especialistas es esencial para que todo funcione correctamente. El maquillaje de efectos especiales también juega un papel clave en la evolución visual de los personajes durante las escenas de acción. A medida que los ladrones sufren más accidentes, su apariencia cambia progresivamente. Se añaden moretones falsos, ropa desgarrada y efectos de suciedad para mostrar el impacto acumulado de las trampas. Este tipo de detalle visual ayuda a reforzar la idea de que, aunque las situaciones son cómicas, los personajes están siendo sometidos a una serie continua de golpes. El diseño de producción también contribuye a los efectos visuales generales. Las casas, el hotel y los escenarios urbanos fueron diseñados para permitir la realización de escenas complejas. Por ejemplo, la casa abandonada donde Kevin prepara algunas trampas está construida de manera que facilita la instalación de mecanismos ocultos, trampillas y rutas de escape. Esto demuestra que los efectos visuales no solo se añaden en postproducción, sino que se planifican desde la construcción misma de los escenarios. En algunas escenas, especialmente aquellas que requieren una sensación de escala o profundidad, se utilizaron técnicas de perspectiva forzada. Esto significa que los objetos o personajes se colocan estratégicamente en el encuadre para parecer más grandes, más pequeños o más lejanos de lo que realmente son. Este tipo de técnica es muy común en películas anteriores a la era digital y sigue siendo efectiva incluso hoy en día. También es importante mencionar el uso de edición para mejorar la fluidez de los efectos. El montaje permite acelerar o ralentizar ciertos momentos para aumentar el impacto cómico o dramático. Por ejemplo, una caída puede mostrarse en cámara lenta para enfatizar el dolor cómico, mientras que otros movimientos se aceleran para aumentar la sensación de caos. Esta manipulación del tiempo es una forma de efecto visual indirecto que influye en cómo percibimos la acción. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Home Alone 2, Lost in New York, son principalmente prácticos, físicos y artesanales, reflejando la era del cine en la que fue producida. En lugar de depender de computadoras, la película utiliza creatividad, ingeniería de sets, maquillaje, dobles de riesgo y técnicas de cámara para construir sus escenas icónicas. Esto no solo le da un estilo visual único, sino que también demuestra el alto nivel de habilidad técnica de los equipos de producción de esa época. Aunque hoy el CGI moderno podría recrear muchas de estas escenas digitalmente, el encanto de esta película proviene precisamente de su enfoque práctico y tangible, donde casi todo lo que se ve en pantalla fue realmente construido, filmado y ejecutado en el mundo físico. Home Alone 2, Lost in New York,
fue uno de los grandes éxitos comerciales de la década de los 90 y se convirtió rápidamente en una de las secuelas más rentables del cine familiar. Su rendimiento en taquilla y su posterior éxito en formatos domésticos ayudaron a consolidar la franquicia como un fenómeno cultural global, especialmente durante la temporada navideña. Aunque no logró superar completamente el impacto de la primera entrega en términos de originalidad, sí consiguió un desempeño financiero muy sólido, que confirmó el poder de la marca Home Alone en el mercado internacional. En su estreno en cines, la película tuvo una estrategia de lanzamiento muy fuerte, aprovechando la popularidad ya establecida del personaje de Kevin McAllister. El estudio apostó por una distribución amplia en salas de Estados Unidos y posteriormente en mercados internacionales, especialmente en Europa y América Latina, donde el cine familiar navideño tiene gran aceptación. La combinación de una historia conocida, un protagonista muy popular y el atractivo de Nueva York como escenario ayudó a que la película generara una gran expectación antes de su estreno. En la taquilla de Estados Unidos, la película tuvo un debut potente durante el fin de semana de estreno, posicionándose rápidamente en el número 1. El público acudió en masa, atraído por el regreso del personaje interpretado por Macaulay Culkin, quien en ese momento era una de las estrellas infantiles más reconocidas del mundo. La presencia de actores como Joe Pesci y Daniel Stern también contribuyó a generar interés, ya que el dúo de villanos era muy popular tras la primera película. Durante su recorrido en cines, la película mantuvo un buen ritmo de recaudación gracias al boca a boca y a su fuerte conexión con la temporada navideña. Este tipo de películas suele beneficiarse del calendario, ya que el público busca contenido temático festivo durante los meses de noviembre y diciembre. En este caso, el estreno estratégico permitió que la película se mantuviera en cartelera durante varias semanas con ingresos constantes, incluso frente a otros estrenos de gran presupuesto. A nivel internacional, la película también funcionó muy bien. En Europa, especialmente en Reino Unido, Alemania y Francia, el humor visual y la temática familiar tuvieron una gran acogida. El estilo de comedia física, que no depende demasiado del idioma, facilitó su distribución global. En muchos países, la película se convirtió en una tradición navideña televisiva, lo que ayudó a prolongar su popularidad mucho después de su estreno en salas. Uno de los factores clave de su éxito comercial fue la marca ya establecida. La primera película había sido un fenómeno inesperado, y esta secuela se benefició directamente de esa popularidad. El público ya conocía a los personajes y estaba emocionalmente conectado con ellos, lo que redujo el riesgo percibido de ir al cine. Esto es un elemento importante en la industria. Cuando una franquicia funciona, las secuelas suelen tener una base de audiencia asegurada. El presupuesto de producción de la película fue considerablemente mayor que el de la primera entrega, debido a la necesidad de filmar en Nueva York, utilizar más efectos prácticos y crear escenarios más grandes como el Hotel Plaza y la juguetería central de la historia. Este aumento de inversión se reflejó en una producción más ambiciosa, con mayor escala visual y logística más compleja. Sin embargo, esta inversión fue recuperada rápidamente gracias a la fuerte taquilla global. En términos de rendimiento total, la película logró una recaudación mundial muy alta, consolidándose como una de las comedias familiares más exitosas de su época. Aunque no siempre se menciona como la secuela más aclamada críticamente, su éxito financiero es indiscutible. Esto demuestra que, en muchos casos, el éxito comercial no depende únicamente de la crítica, sino de la conexión emocional con el público y del atractivo de la experiencia cinematográfica. Después de su paso por los cines, la película tuvo un segundo ciclo de éxito muy importante a través del mercado de home media. En los años 90, el formato VHS era el principal medio para ver películas en casa, y esta secuela se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vendidos y alquilados durante la temporada navideña. Las familias solían comprar o alquilar la película para verla repetidamente durante diciembre, lo que generó ingresos adicionales significativos para el estudio. El lanzamiento en VHS fue acompañado de una fuerte campaña de marketing, aprovechando la popularidad del personaje y la tradición de ver películas navideñas en familia. En muchos hogares, la película se convirtió en una parte esencial de las celebraciones navideñas, lo que aumentó su valor cultural y comercial. Este fenómeno de repetición anual es muy importante, ya que convierte una película en un producto de consumo recurrente, no solo en un estreno puntual. Con el tiempo, la película también fue lanzada en formatos como DVD,
lo que permitió una nueva ola de ventas. El formato digital mejoró la calidad de imagen y sonido, y muchas ediciones incluyeron contenidos adicionales, como escenas detrás de cámaras, entrevistas y material promocional. Esto ayudó a mantener el interés en la película, incluso muchos años después de su estreno original. En la era del Blu-ray, la película volvió a ser remasterizada, ofreciendo una calidad de imagen aún más alta. Esto fue especialmente importante para los fanáticos del cine clásico, ya que permitió apreciar mejor los detalles visuales de Nueva York, la iluminación navideña y el diseño de producción. Las versiones modernas también suelen incluir restauraciones de audio que mejoran la experiencia general. En plataformas digitales de streaming, la película ha continuado su vida comercial, adaptándose a las nuevas formas de consumo. Durante la temporada navideña, suele aparecer en catálogos de servicios populares, lo que refuerza su estatus como película de temporada. Este tipo de disponibilidad constante ayuda a mantener su relevancia cultural y a introducirla a nuevas generaciones que no la vieron en cines o en VHS. El éxito en home media es especialmente importante en esta película, porque demuestra que su valor no se limita a la taquilla. Muchas películas generan la mayor parte de sus ingresos después del estreno, a través de ventas, alquileres y licencias. En este caso, la película se convirtió en un producto recurrente que las familias consumen cada año, lo que la hace especialmente rentable a largo plazo. Otro aspecto interesante del mercado de home media es cómo la película se benefició del crecimiento del consumo familiar en casa. A diferencia del cine, donde la experiencia es única, el formato doméstico permite repetir la película múltiples veces. Esto es ideal para una película como esta, que tiene un fuerte componente de entretenimiento ligero y escenas cómicas que se disfrutan incluso con múltiples visionados. El impacto comercial de la película también se refleja en su merchandising. Aunque no es el enfoque principal, la popularidad del personaje de Kevin McAllister y los villanos ayudó a generar productos relacionados, especialmente durante los años posteriores al estreno. Esto incluye juguetes, artículos navideños y productos promocionales que reforzaron su presencia en la cultura popular. En conjunto, el rendimiento en taquilla y en home media de Home Alone 2, Lost in New York, demuestra cómo una película puede convertirse en un fenómeno comercial a largo plazo. Su éxito no se limitó a su estreno en cines, sino que continuó creciendo gracias a su disponibilidad en diferentes formatos y a su fuerte asociación con la temporada navideña. La combinación de una marca reconocida, un personaje querido y un calendario estratégico convirtió esta película en una de las comedias familiares más rentables y duraderas de su época. Home Alone 2, Lost in New York, es una película que, con el paso del tiempo, ha generado opiniones bastante equilibradas entre el público y la crítica. Aunque es considerada un clásico navideño muy querido, también tiene aspectos que pueden verse como débiles si se analiza desde una perspectiva más crítica. Al mismo tiempo, posee muchos puntos positivos que explican por qué sigue siendo tan popular décadas después de su estreno. Analizar sus fortalezas y debilidades permite entender mejor por qué esta secuela funciona como entretenimiento, pero también por qué no siempre supera a la primera entrega en términos de calidad narrativa. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad de entretenimiento. Desde el inicio hasta el final, la historia mantiene un ritmo dinámico que rara vez se detiene. La combinación de comedia física, aventura y elementos emocionales hace que el espectador siempre tenga algo interesante que ver. El protagonista Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, es el centro de esta experiencia, y su carisma es uno de los factores más importantes del éxito de la película. Su actuación logra transmitir inocencia, inteligencia y humor de una manera natural, lo que hace que el público conecte fácilmente con su personaje. Otro punto positivo es la ambientación en Nueva York durante la Navidad. La ciudad se presenta como un lugar mágico, lleno de luces, energía y espíritu festivo. Este escenario no solo es visualmente atractivo, sino que también aporta variedad respecto a la primera película, que estaba ambientada principalmente en una casa suburbana. En esta secuela, el entorno urbano añade más posibilidades para la historia, incluyendo el famoso Hotel Plaza y lugares emblemáticos de la ciudad. Esta expansión del mundo narrativo es uno de los aspectos que más valoran los espectadores. El humor es otro elemento fuerte de la película. La comedia física, especialmente las escenas de las trampas contra los ladrones Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, es muy efectiva dentro del estilo de la película.
Las situaciones exageradas, los golpes y las caídas están diseñados para provocar risa más que realismo, y en ese sentido, cumplen perfectamente su función. La química entre los dos villanos también es un punto positivo, ya que su dinámica de torpeza y frustración genera momentos muy divertidos. Además, la película tiene un fuerte componente emocional relacionado con la familia. La desesperación de la madre de Kevin, interpretada por Catherine O'Hara, aporta un contraste importante frente al humor. Estas escenas equilibran la historia y recuerdan al espectador que, detrás de la comedia, hay un niño realmente separado de su familia en una época importante del año. Este equilibrio entre humor y emoción es uno de los elementos que hacen que la película sea adecuada para toda la familia. También es positivo el mensaje general de la película, que gira en torno al valor de la familia, la independencia y el crecimiento personal. Kevin no solo sobrevive solo en una gran ciudad, sino que también aprende lecciones importantes sobre la importancia de la conexión familiar. Este tipo de mensaje es especialmente efectivo en una película navideña, ya que refuerza los temas típicos de la temporada como el amor, la unión y la generosidad. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados con el tiempo. Uno de los principales es la falta de originalidad en comparación con la primera entrega. Aunque la historia cambia de escenario, la estructura básica es muy similar. Un niño se separa de su familia, debe sobrevivir solo, y enfrenta a los mismos villanos torpes. Esto hace que la secuela se sienta, en algunos momentos, repetitiva. Para algunos espectadores, esto reduce el impacto emocional y narrativo de la historia. Otro punto negativo es la falta de realismo en las situaciones de acción. Aunque esto forma parte del estilo cómico de la película, las trampas de Kevin y los accidentes de los ladrones son extremadamente exagerados. En muchas escenas, los personajes sobreviven a situaciones que en la vida real serían imposibles. Esto puede funcionar dentro del tono humorístico, pero también puede hacer que algunos espectadores pierdan la suspensión de incredulidad. El personaje de Kevin, aunque carismático, también puede verse como demasiado independiente para su edad. En esta secuela, parece tener un nivel de madurez e inteligencia poco realista para un niño, lo que puede restar credibilidad a la historia. Aunque esto es parte del encanto del personaje, también es un aspecto que algunos críticos consideran poco convincente desde un punto de vista narrativo. Otro punto negativo es que los villanos, aunque divertidos, son bastante caricaturescos. Harry y Marv no tienen una profundidad real como personajes, y su función principal es ser víctimas del humor físico. Esto hace que no representen una amenaza real en ningún momento, lo que reduce la tensión de la historia. En lugar de generar suspenso, sus escenas están diseñadas casi exclusivamente para la comedia. También se puede mencionar que algunos personajes secundarios no están muy desarrollados. Aunque figuras como la Dama de las Palomas, interpretada por Brenda Fricker, aportan emoción a la historia, muchos otros personajes aparecen solo como elementos funcionales de la trama. Esto limita la profundidad del mundo narrativo y hace que la historia dependa casi por completo del protagonista. Desde el punto de vista del ritmo, aunque la película es generalmente dinámica, hay momentos en los que la historia se siente ligeramente estirada. Algunas escenas en el hotel o en la ciudad funcionan más como episodios independientes que como parte de una narrativa continua. Esto puede hacer que la estructura se sienta un poco fragmentada en comparación con otras películas más cohesionadas. Otro aspecto negativo es que la película depende mucho de la nostalgia y del encanto del personaje principal. Esto significa que su impacto puede variar dependiendo de la edad del espectador. Los niños suelen disfrutarla más por su humor visual, mientras que algunos adultos pueden encontrarla demasiado simple o repetitiva en su estructura. A nivel técnico, aunque la película está bien producida, no innova mucho en términos cinematográficos. La dirección de Chris Columbus es sólida pero convencional, enfocándose más en la claridad narrativa que en la experimentación visual. Esto hace que la película sea muy accesible, pero no especialmente innovadora dentro del cine de su época. También se puede considerar como punto negativo que el conflicto principal no evoluciona demasiado a lo largo de la historia. Una vez que Kevin descubre a los ladrones, la trama se centra principalmente en una serie de trampas y persecuciones, sin grandes giros narrativos. Esto puede hacer que la segunda mitad de la película sea más predecible. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos están relacionados con el estilo de la película, más que con errores graves. La exageración,
La simplicidad narrativa y la falta de realismo forman parte de su identidad como comedia familiar. Por eso, aunque algunos espectadores puedan verlos como defectos, otros los consideran parte de su encanto. En conclusión, Home Alone 2, Lost in New York, es una película que combina muy bien entretenimiento, humor y espíritu navideño, pero que también presenta limitaciones en términos de originalidad, realismo y profundidad narrativa. Sus puntos positivos la convierten en una película muy disfrutable para toda la familia, especialmente durante la Navidad, mientras que sus puntos negativos la hacen menos atractiva para quienes buscan una historia más compleja o innovadora. En general, es una película que funciona mejor como entretenimiento ligero y nostálgico que como una obra cinematográfica profunda. Home Alone 2, Lost in New York, es una película que no solo destaca por su historia y sus personajes, sino también por el trabajo creativo detrás de cámaras, especialmente el del director y los guionistas. Entender quién dirigió y escribió la película ayuda a comprender mejor el estilo, el tono y las decisiones narrativas que hicieron posible esta secuela tan famosa. Aunque a simple vista parece una comedia familiar sencilla, en realidad está construida por un equipo creativo con una visión muy clara sobre cómo mezclar humor, emoción y aventura navideña. El director de la película es Chris Columbus, un cineasta estadounidense conocido por su habilidad para crear películas familiares con fuerte carga emocional y gran accesibilidad para todo tipo de público. Columbus ya había dirigido la primera entrega de la saga, por lo que en esta secuela tuvo la tarea de expandir el universo de Kevin McAllister, manteniendo el mismo espíritu que hizo exitosa la película original. Su estilo de dirección se caracteriza por ser muy claro, narrativo y enfocado en las emociones simples pero efectivas, como la familia, la soledad y la reconciliación. Chris Columbus no busca en esta película una dirección experimental ni compleja, sino una narrativa directa que permita que la historia fluya sin confusión. Su objetivo principal es que el público, especialmente el familiar, pueda disfrutar de la película sin necesidad de interpretaciones complicadas. Esto se nota en la forma en que organiza las escenas. Alterna entre la aventura de Kevin en Nueva York, la búsqueda desesperada de su madre y las travesuras de los ladrones Harry y Marv. Esta estructura paralela es típica de su estilo, ya que le permite mantener el ritmo dinámico y evitar que la historia se vuelva monótona. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Columbus es su dirección de actores. En una película con un protagonista infantil como Macaulay Culkin, el director tiene la responsabilidad de guiar una actuación que sea natural y convincente. Columbus logra que Culkin mantenga un equilibrio entre inocencia y madurez, permitiendo que el personaje de Kevin sea creíble, incluso en situaciones poco realistas. Además, trabaja muy bien con actores de comedia física, como Joe Pesci y Daniel Stern, asegurándose de que sus interpretaciones encajen dentro del tono familiar de la película. El estilo de Columbus también se nota en la forma en que construye el ambiente emocional de la película. Aunque gran parte de la historia es cómica, siempre hay un fondo emocional relacionado con la familia y la importancia de la unión. Esto es especialmente evidente en las escenas de la madre de Kevin, interpretada por Catherine O'Hara, donde el director permite que el tono se vuelva más serio y emocional, sin perder el ritmo general de la película. Este equilibrio entre comedia y emoción es una de las marcas más reconocibles de su dirección. En cuanto a la escritura, el guión de la película fue desarrollado por John Hughes, uno de los guionistas y productores más influyentes del cine familiar y juvenil de los años 80 y 90. Hughes fue el creador original de la historia de Kevin McAllister, y también estuvo detrás de la primera película de la saga. Su estilo de escritura se caracteriza por combinar humor ligero con temas emocionales profundos, especialmente relacionados con la familia, la infancia y el crecimiento personal. John Hughes tiene una habilidad especial para escribir personajes infantiles que se sienten reales, pero al mismo tiempo exagerados para el efecto cómico. En el caso de Kevin, construye un personaje que es inteligente, independiente y capaz de sobrevivir solo, pero que también muestra vulnerabilidad emocional cuando se enfrenta a la soledad. Este tipo de escritura permite que la película funcione tanto para niños como para adultos, ya que cada público puede encontrar diferentes niveles de lectura en la historia. El guión de esta secuela sigue una estructura muy clara y clásica. Introducción del conflicto familiar, separación accidental, aventura en solitario, enfrentamiento con antagonistas y resolución emocional.
Hughes utiliza esta estructura para asegurar que la historia sea fácil de seguir, incluso para audiencias más jóvenes. Sin embargo, dentro de esta simplicidad, añade detalles que enriquecen la narrativa, como la interacción de Kevin con la ciudad de Nueva York y su relación con personajes secundarios. Uno de los elementos más importantes del guión es el uso del humor físico como herramienta narrativa. Hughes escribe escenas en las que las trampas de Kevin no solo sirven para hacer reír, sino también para demostrar su inteligencia y creatividad. Esto convierte al personaje en un héroe ingenioso, no en una simple víctima del caos. La escritura de estas escenas requiere una planificación muy precisa, ya que cada trampa debe tener una lógica interna dentro del universo exagerado de la película. Otro aspecto clave del trabajo de Hughes es la construcción del conflicto emocional. Aunque la película es principalmente cómica, el guión incluye momentos de soledad y reflexión que le dan profundidad al personaje principal. Por ejemplo, cuando Kevin se encuentra solo en Nueva York durante la Navidad, el guionista introduce escenas que muestran su nostalgia y su deseo de reunirse con su familia. Estos momentos son importantes porque equilibran el humor con la emoción. El diálogo también es una parte fundamental del estilo de Hughes. Sus personajes hablan de manera natural, pero con un toque de exageración que refuerza la comedia. Kevin tiene líneas ingeniosas que reflejan su inteligencia, mientras que los villanos tienen diálogos que enfatizan su torpeza y frustración. Esta diferencia en el lenguaje ayuda a definir claramente los roles dentro de la historia. La colaboración entre Chris Columbus y John Hughes es uno de los factores más importantes del éxito de la película. Mientras Hughes se encarga de la estructura narrativa y el desarrollo de personajes, Columbus traduce ese guión en imágenes cinematográficas. Esta combinación permite que la película tenga un equilibrio entre escritura sólida y dirección accesible. Ambos comparten una visión común: crear una película familiar que sea entretenida, emocional y fácil de disfrutar. También es importante destacar cómo el director adapta el guión a la escala de la producción. En esta secuela, el presupuesto es mayor y la historia se desarrolla en una ciudad mucho más grande. Home Alone 2, Lost in New York, es una película que no solo se recuerda por su historia, sus personajes o su comedia física, sino también por su poderosa identidad musical. La banda sonora juega un papel fundamental en la experiencia emocional del espectador, ya que refuerza tanto los momentos divertidos como los más emotivos. En este sentido, el trabajo del compositor es una de las piezas clave que convierte la película en un clásico navideño que sigue vigente décadas después de su estreno. El responsable principal de la música de la película es el legendario compositor John Williams, uno de los músicos más influyentes en la historia del cine. Williams ya era ampliamente reconocido antes de esta película por su trabajo en grandes producciones de Hollywood, y en esta secuela logra crear una banda sonora que combina perfectamente el espíritu navideño, la aventura y la comedia. Su estilo se caracteriza por el uso de orquestas completas, melodías memorables y una fuerte carga emocional que guía al espectador a lo largo de la historia. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de John Williams en esta película es la creación de temas musicales recurrentes que representan al personaje de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin. Estos temas musicales ayudan a reforzar la identidad del protagonista y a conectar emocionalmente al público con sus experiencias. La música que acompaña a Kevin en sus momentos de soledad en Nueva York tiene un tono más suave, melancólico y reflexivo, mientras que en las escenas de acción y trampas se vuelve más rítmica, dinámica y juguetona. El uso del piano y los instrumentos de cuerda es especialmente importante en la banda sonora. En muchas escenas, el piano se utiliza para transmitir la sensación de inocencia y vulnerabilidad del personaje principal. Esto es evidente cuando Kevin se encuentra solo en el Hotel Plaza o caminando por las calles de Nueva York durante la Navidad. Las cuerdas, por otro lado, se utilizan para intensificar la emoción en momentos clave, especialmente cuando la historia se vuelve más dramática o sentimental. La música navideña tradicional también juega un papel importante en la película. John Williams incorpora elementos de villancicos y melodías festivas dentro de su composición original, lo que ayuda a reforzar la ambientación navideña. Estas melodías no solo aparecen como música de fondo, sino que están integradas dentro de la narrativa visual, creando una sensación constante de celebración y magia invernal. Este uso de música tradicional, mezclada con composición original, es una de las razones por las que la película se siente tan asociada a la Navidad.
Otro aspecto destacado es el tema musical asociado a los villanos, Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Aunque no tienen un tema tan emocional como el de Kevin, la música que los acompaña suele ser más cómica, ligera y rítmica, lo que refuerza su carácter torpe y su papel dentro de la comedia física. Williams utiliza instrumentos de percusión y ritmos rápidos para acompañar sus escenas, especialmente cuando están planeando robos o cayendo en trampas. El famoso estilo de Mickey Mousing también está presente en la banda sonora. Esta técnica consiste en sincronizar la música con los movimientos exactos de los personajes en pantalla. En las escenas de trampas, cada caída, golpe o movimiento exagerado de los villanos está acompañado por un cambio musical preciso. Esto no solo aumenta el efecto cómico, sino que también convierte la música en una parte activa de la narración visual. En lugar de ser solo un fondo, la música participa directamente en la acción. La dirección musical de la película también ayuda a diferenciar los distintos ambientes narrativos. Por ejemplo, el Hotel Plaza tiene una identidad sonora distinta a las calles de Nueva York o a la casa abandonada donde Kevin prepara sus trampas. Cada ubicación tiene un tipo de música que refleja su atmósfera. Lujo y sofisticación en el hotel, caos y energía en la ciudad, y tensión mezclada con humor en la casa de las trampas. Esta diferenciación musical ayuda al espectador a orientarse emocionalmente dentro de la historia. El tema principal de la película es probablemente uno de los elementos más reconocibles del trabajo de John Williams. Se trata de una melodía alegre, navideña y ligeramente aventurera que aparece en diferentes variaciones a lo largo del film. Este tema funciona como una especie de firma musical que conecta todas las partes de la historia. Cuando el espectador escucha esta melodía, inmediatamente asocia la película con la aventura de Kevin en Nueva York y con el espíritu navideño. Otro punto importante es el uso del silencio como herramienta musical. En algunas escenas clave, especialmente aquellas en las que Kevin está solo, la música se reduce o desaparece casi por completo. Esto permite que el espectador sienta la soledad del personaje de manera más intensa. El contraste entre momentos con música alegre y momentos de silencio crea un impacto emocional más fuerte y ayuda a equilibrar el tono de la película. El trabajo de John Williams también destaca por su capacidad para adaptar la música al ritmo narrativo. En escenas rápidas, la música se vuelve más acelerada y energética, mientras que en escenas emocionales se vuelve más lenta y melódica. Este control del ritmo musical es esencial para mantener la coherencia emocional de la película. Sin esta adaptación constante, la historia perdería parte de su impacto. La colaboración entre el compositor y el director Chris Columbus es otro aspecto importante del proceso creativo. Columbus utiliza la música de Williams no solo como acompañamiento, sino como una herramienta narrativa. En muchas escenas, la música guía la emoción del espectador, incluso antes de que ocurra la acción en pantalla. Esto demuestra una planificación cuidadosa entre dirección y composición musical. Además, la banda sonora no solo acompaña la acción, sino que también ayuda a definir la personalidad del protagonista. Kevin no solo es un niño inteligente y creativo, sino que también está rodeado de una identidad musical que refuerza su carácter. La música lo presenta como un héroe infantil dentro de una aventura navideña, lo que ayuda a que el público lo perciba como un personaje entrañable y valiente. El impacto cultural de la banda sonora también es muy significativo. Con el paso del tiempo, la música de la película se ha convertido en sinónimo de la Navidad para muchas personas. En numerosos países, las piezas musicales de la película se utilizan en anuncios, programas televisivos y celebraciones navideñas. Esto demuestra que el trabajo de John Williams no solo funciona dentro de la película, sino también fuera de ella, en la cultura popular. Otro aspecto interesante es la forma en que la música contribuye al tono de comedia. A diferencia de otros tipos de películas donde la música es seria o puramente emocional, aquí se utiliza para exagerar situaciones cómicas. Cuando los villanos sufren accidentes o caídas, la música acompaña el momento de forma ligera, lo que refuerza el humor en lugar de dramatizar el dolor. Este enfoque es clave para mantener el estilo familiar de la película. En conclusión, la banda sonora de Home Alone 2, Lost in New York, es uno de sus elementos más importantes y memorables. El trabajo de John Williams logra combinar emoción, humor y espíritu navideño en una sola composición musical
que guía toda la experiencia del espectador. Gracias a su uso de temas recurrentes, orquestación detallada y sincronización con la acción, la música se convierte en una parte esencial de la narrativa. Sin esta banda sonora, la película no tendría el mismo impacto. Home Alone 2, Lost in New York, termina con una resolución que combina acción, emoción y el típico espíritu navideño que define toda la película. El final no solo cierra la trama principal de los ladrones y Kevin McAllister, sino que también completa el arco emocional del protagonista, que ha pasado por una experiencia de independencia forzada en una ciudad enorme y desconocida. El desenlace mezcla comedia física, momentos de tensión ligera y una fuerte carga sentimental centrada en la familia, lo que convierte la conclusión en una de las partes más recordadas de la película. En los momentos finales, Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, ya ha descubierto el plan de los ladrones, Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Ellos planean robar la famosa juguetería Duncan's Toy Chest durante la noche de Navidad. Kevin decide actuar una vez más por su cuenta, demostrando que ha aprendido de su experiencia anterior y que ahora es capaz de tomar decisiones rápidas para proteger lo que considera correcto. Este es un punto importante del final, porque muestra su evolución como personaje. Ya no es solo un niño perdido, sino alguien que asume responsabilidad en situaciones de peligro. El clímax comienza cuando Kevin atrae a los ladrones hacia la casa abandonada, donde ha preparado una serie de trampas. Esta secuencia es una extensión del estilo de la película, donde la comedia física y los mecanismos ingeniosos juegan un papel central. Las trampas están diseñadas para ralentizar, confundir y castigar de forma exagerada a Harry y Marv. Aunque las situaciones son claramente cómicas y poco realistas, funcionan dentro del tono de la película como una especie de batalla estratégica entre la inteligencia de Kevin y la torpeza de los villanos. A medida que los ladrones entran en la casa, comienzan a caer en cada una de las trampas preparadas. Cada golpe, caída o accidente está cuidadosamente construido para generar humor visual. Sin embargo, más allá de la comedia, estas escenas también representan la victoria simbólica de la creatividad sobre la fuerza bruta. Kevin no tiene poder físico, pero utiliza su ingenio para superar a dos adultos criminales. Este contraste es una de las ideas centrales del final. Mientras tanto, la tensión aumenta cuando los ladrones logran acercarse a Kevin dentro de la casa. En este punto, el peligro parece más real, ya que la película equilibra la comedia con momentos de verdadera amenaza. Kevin debe moverse rápidamente por la casa, evitando ser atrapado mientras activa las últimas trampas. Esta secuencia final es rápida, dinámica y muy visual, diseñada para mantener al espectador en tensión sin perder el tono familiar de la película. Finalmente, los ladrones quedan completamente derrotados tras caer en la última serie de trampas. Harry y Marv son incapaces de continuar con su plan de robo y quedan a merced de la policía, que llega poco después para arrestarlos. Este cierre del conflicto principal es importante porque restablece el orden dentro de la historia. El peligro ha sido neutralizado y la ciudad vuelve a ser un lugar seguro para Kevin. Sin embargo, el final no se centra únicamente en la acción. Uno de los elementos más importantes del cierre es la resolución emocional con la familia de Kevin. Su madre, interpretada por Catherine O'Hara, ha pasado toda la película intentando encontrarlo desesperadamente. Su viaje a través de distintas dificultades para reunirse con su hijo representa el lado emocional de la historia, que contrasta con la aventura cómica de Kevin. Finalmente, madre e hijo se reencuentran en la ciudad de Nueva York durante la noche de Navidad. Este momento es uno de los más emotivos de la película, ya que rompe con el tono cómico y presenta una escena sincera de amor familiar. Kevin, que ha experimentado la soledad durante toda su estancia en la ciudad, finalmente vuelve a sentir la seguridad emocional de estar con su familia. La madre, por su parte, expresa alivio y amor, cerrando su arco narrativo de preocupación y búsqueda. El reencuentro no es solo un momento emocional, sino también un mensaje central de la película. La familia es el verdadero hogar, no importa el lugar físico. Kevin ha disfrutado de su independencia, ha explorado Nueva York y ha demostrado su inteligencia, pero al final, comprende que la conexión familiar es más importante que la libertad absoluta. Este mensaje se refuerza visual y emocionalmente en la escena final. Después del reencuentro, la película muestra cómo Kevin regresa a un entorno familiar más cálido. Aunque ha cambiado como personaje, sigue siendo un niño,
y su experiencia en Nueva York le ha enseñado a valorar más a su familia. Este desarrollo es importante porque completa su arco narrativo. Pasa de sentirse incomprendido y solo a reconocer el valor de su hogar. En paralelo, el destino de Harry y Marv también se resuelve de forma cómica. Su arresto no se presenta de manera oscura o violenta, sino dentro del tono ligero de la película. Incluso en su derrota, los villanos mantienen el estilo humorístico que los caracteriza durante toda la historia. Esto refuerza la idea de que la película es una comedia familiar antes que un thriller criminal. Otro elemento importante del final es la escena relacionada con La Dama de las Palomas, interpretada por Brenda Fricker. Este personaje, que había sido introducido como una figura solitaria y misteriosa en Central Park, también recibe un cierre emocional. Kevin le muestra amabilidad y respeto, lo que ayuda a cambiar la percepción que ella tiene del mundo. Aunque su papel no es central en la trama principal, su inclusión en el final refuerza el tema de la conexión humana y la importancia de la bondad. El uso de la música en el final también es muy importante. La banda sonora compuesta por John Williams intensifica tanto la acción como la emoción. Durante las escenas de trampas, la música es rápida y juguetona, mientras que en el reencuentro familiar se vuelve suave y emocional. Este contraste musical ayuda a guiar la reacción del espectador y refuerza el impacto del final. El director Chris Columbus utiliza el final para equilibrar todos los elementos de la película: comedia, acción y emoción. Su dirección asegura que ninguna parte del final se sienta fuera de tono. Incluso en los momentos más exagerados de comedia física, mantiene una coherencia visual y narrativa que permite que la historia fluya de manera natural hasta su conclusión. El último tramo de la película también refuerza el crecimiento personal de Kevin. Aunque es un niño, su experiencia en Nueva York lo ha obligado a madurar emocionalmente. Ha aprendido a confiar en sí mismo, a tomar decisiones rápidas y a enfrentar el peligro con inteligencia. Sin embargo, también ha aprendido que la independencia total no es necesariamente lo más importante, ya que la compañía de su familia es lo que realmente le da estabilidad emocional. El final deja una sensación de cierre completo, sin cabos sueltos importantes. La amenaza ha sido eliminada, la familia está reunida y el protagonista ha crecido emocionalmente. Este tipo de final es típico del cine familiar de los años 90, donde el objetivo principal es dejar al espectador con una sensación positiva, cálida y navideña. En conclusión, el final de Home Alone 2, Lost in New York, combina acción, humor y emoción para cerrar de manera satisfactoria la historia de Kevin McAllister. La derrota de los villanos, el reencuentro familiar y el mensaje sobre el valor del hogar convierten el desenlace en una conclusión clásica del cine navideño. Es un final que no busca sorprender con giros complejos, sino ofrecer una resolución emocional clara y reconfortante, manteniendo el espíritu festivo que define toda la película. Home Alone 2, Lost in New York, es una película que, más allá de su historia principal, sus personajes y su comedia física, tiene muchos otros aspectos interesantes que ayudan a entender por qué se ha convertido en un clásico navideño tan duradero. A lo largo de los años, esta película ha sido analizada desde diferentes perspectivas: cultural, técnica, emocional e incluso comercial. Todo esto demuestra que no es solo una comedia ligera, sino también un fenómeno cinematográfico que sigue vigente en la cultura popular. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su impacto cultural. Desde su estreno, se convirtió en una tradición navideña en muchos hogares alrededor del mundo. Cada año, durante diciembre, millones de personas vuelven a verla como parte de sus celebraciones. Esto ha hecho que la película trascienda su época y se convierta en un símbolo del cine navideño moderno. Su presencia constante en televisión y plataformas digitales ha mantenido viva su popularidad durante décadas. El personaje de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, también se ha convertido en un ícono cultural. Su imagen con las manos en la cara, gritando o preparando trampas, es reconocida incluso por personas que nunca han visto la película completa. Este tipo de impacto es muy raro en el cine, especialmente para un personaje infantil. Kevin representa la idea de la independencia infantil exagerada, algo que mezcla fantasía, humor y aventura en una sola figura. Otro elemento interesante es la evolución de los villanos Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Aunque son antagonistas cómicos, su popularidad también ha crecido con el tiempo.
Sus escenas de dolor exagerado, caídas y reacciones absurdas se han convertido en memes y referencias culturales en Internet. Esto demuestra cómo la película ha encontrado una segunda vida en la era digital, donde el humor visual sigue siendo muy compartido. La película también es interesante desde el punto de vista de su producción. Fue filmada en una época en la que los efectos digitales eran casi inexistentes, lo que significa que la mayoría de las escenas fueron creadas con efectos prácticos, decorados reales y trucos de cámara. Esto le da un valor técnico especial, ya que muchas de las escenas que hoy podrían resolverse con CG y fueron realizadas físicamente, lo que requiere una gran planificación y coordinación. El uso de Nueva York como escenario es otro punto importante. La ciudad no solo funciona como fondo, sino como un personaje más dentro de la historia. Sus calles, su arquitectura y su energía durante la Navidad crean una atmósfera única que contribuye al tono mágico de la película. El Hotel Plaza, en particular, se ha convertido en un lugar icónico gracias a su aparición en la película. Este tipo de localización real ayuda a que la historia se sienta más viva y reconocible. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el papel de la música. La banda sonora compuesta por John Williams es fundamental para la identidad emocional de la película. La música no solo acompaña las escenas, sino que también guía las emociones del espectador. En los momentos de acción, la música es rápida y juguetona, mientras que en las escenas emocionales se vuelve suave y nostálgica. Esto ayuda a crear una experiencia más inmersiva y completa. La dirección de Chris Columbus también es un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido. Su estilo de dirección es muy claro y accesible, lo que permite que la película funcione para públicos de todas las edades. Columbus no intenta hacer una película compleja o experimental, sino una historia que sea fácil de seguir, emocionalmente efectiva y visualmente entretenida. Esta simplicidad es una de las razones por las que la película ha envejecido bien. Desde el punto de vista narrativo, la película también destaca por su estructura repetitiva pero efectiva. Utiliza un esquema clásico: separación familiar, aventura independiente, conflicto con villanos y reencuentro emocional. Aunque esta estructura puede parecer simple, funciona muy bien dentro del género de comedia familiar. Permite que la historia sea predecible en el buen sentido, lo que da comodidad al espectador. Otro detalle interesante es la forma en que la película maneja el tema de la soledad. Aunque es una comedia, también presenta momentos en los que Kevin se siente realmente solo en una gran ciudad. Estas escenas añaden profundidad emocional y permiten que el personaje sea más humano. La soledad no se trata de manera dramática, sino como una experiencia que ayuda al personaje a crecer. La película también refleja una visión idealizada de la infancia. Kevin es un niño que no solo sobrevive solo en Nueva York, sino que también toma decisiones inteligentes y valientes. Esto no es realista, pero funciona dentro del tono de la película. Representa la fantasía de la independencia infantil, donde los niños pueden ser héroes en situaciones extremas sin la ayuda de adultos. Otro punto interesante es cómo la película ha influido en otras producciones. Muchas comedias familiares posteriores han intentado replicar su fórmula: un niño ingenioso, adultos torpes y situaciones exageradas de comedia física. Sin embargo, pocas han logrado el mismo nivel de impacto cultural. Esto demuestra que la película no solo fue popular, sino también influyente en el género. También es importante mencionar la evolución del personaje de Kevin entre la primera y la segunda película. En esta secuela, Kevin es más seguro, más preparado y más consciente de su entorno. Esto cambia ligeramente el tono de la historia, haciéndola menos sobre supervivencia y más sobre aventura. Este cambio fue una decisión creativa importante que dio a la película una identidad propia dentro de la saga. El uso del humor físico extremo es otro elemento distintivo. Las trampas que Kevin prepara no son realistas, pero están diseñadas para maximizar la comedia. Este tipo de humor visual es universal, lo que explica por qué la película es popular en tantos países. No depende del idioma ni de referencias culturales complejas, sino de situaciones visuales simples y exageradas. También es interesante cómo la película equilibra personajes positivos y negativos. Además de Kevin y los villanos, hay personajes secundarios como la Dama de las Palomas, interpretada por Brenda Fricker, que aportan una dimensión emocional más profunda. Este personaje representa la soledad adulta y la importancia de la amabilidad, lo que añade un mensaje más amplio a la historia. Desde una perspectiva moderna,
La película también puede verse como un producto de su época. Los años 90 tenían un enfoque diferente en el cine familiar, con más énfasis en la comedia física y menos en el realismo. Esto se refleja claramente en esta película, donde las situaciones exageradas son parte esencial del entretenimiento. En conclusión, Home Alone 2, Lost in New York, es mucho más que una simple comedia navideña. Es una película con impacto cultural duradero, personajes icónicos, música memorable y una producción cuidadosamente diseñada. Aunque su historia es sencilla, su ejecución y su influencia la convierten en un clásico que sigue siendo relevante. Su mezcla de humor, emoción y espíritu navideño asegura que continúe siendo vista y disfrutada por nuevas generaciones, especialmente durante la temporada de Navidad, cuando su mensaje de familia y calidez emocional tiene más fuerza que nunca. Una de las controversias más comentadas está relacionada con la aparición del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una breve escena dentro del Hotel Plaza en Nueva York. En la película, Kevin McAllister le pregunta a Trump por direcciones dentro del hotel, y él aparece por unos segundos en pantalla. Aunque en su momento fue vista como una aparición divertida y simbólica, con el paso del tiempo se convirtió en un tema de debate político y cultural. Algunas personas consideran que esta escena es una curiosidad interesante, mientras que otras creen que ha adquirido un significado político que no debería tener dentro de una película familiar. Otra controversia relacionada con esta aparición es la discusión sobre si la escena fue incluida como un simple cameo o si tuvo implicaciones más profundas en la producción. Con los años, han surgido diferentes versiones sobre cómo se logró la participación de Trump en la película. Esto ha generado debates entre fanáticos del cine, aunque la mayoría coincide en que fue una decisión de producción vinculada al lugar de rodaje, ya que el Hotel Plaza tenía conexiones con él en ese momento. Aún así, la escena sigue siendo uno de los momentos más comentados fuera de la historia principal. Otra área de debate sobre la película tiene que ver con la representación del humor físico extremo. Las trampas que Kevin McAllister utiliza contra los ladrones Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, han sido criticadas por algunos espectadores y analistas por ser demasiado violentas para una película familiar. Aunque el tono es claramente cómico y exagerado, algunas personas consideran que el nivel de daño físico representado en pantalla podría enviar mensajes cuestionables, especialmente para audiencias infantiles. Sin embargo, otros argumentan que estas escenas no deben interpretarse de manera literal, ya que están diseñadas dentro de un contexto de comedia slapstick, donde el dolor es exagerado y nunca realista. Este tipo de humor ha existido en el cine desde hace décadas, pero en tiempos modernos ha sido objeto de mayor análisis. La discusión gira en torno a los límites del humor físico en películas dirigidas a toda la familia. Otra controversia menor está relacionada con la lógica de la historia y la representación del personaje de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin. Kevin es un niño que logra sobrevivir solo en una gran ciudad como Nueva York, utilizando tarjetas de crédito, reservando habitaciones de hotel y enfrentándose a criminales adultos. Algunos críticos han señalado que esto es poco realista y que la película idealiza de manera excesiva la independencia infantil. Este punto ha generado debates sobre si la película transmite un mensaje adecuado, o si, por el contrario, podría ser interpretada como una fantasía poco creíble. Sin embargo, otros defienden que el objetivo de la película nunca fue ser realista, sino ofrecer una historia de aventura y comedia con elementos exagerados. En este sentido, la controversia se basa más en la interpretación del tono que en un problema real del contenido. También ha habido discusiones sobre la representación de los villanos, Harry y Marv. Algunos análisis críticos señalan que sus personajes son tan caricaturescos que pierden cualquier tipo de profundidad humana. Esto ha generado debates sobre si la película simplifica demasiado el concepto de criminalidad al convertir a los ladrones en figuras exclusivamente cómicas. Aunque esto encaja con el tono de la película, algunos críticos consideran que reduce la complejidad narrativa. Otra controversia más ligera, pero recurrente, está relacionada con la repetición de la fórmula de la primera película. Muchos espectadores y críticos han señalado que la secuela sigue una estructura muy similar a la original, lo que ha llevado a debates sobre la creatividad de la franquicia. Aunque Chris Columbus como director y el equipo creativo lograron cambiar el escenario y añadir nuevas situaciones, algunos consideran que la historia no ofrece suficientes innovaciones narrativas. También se ha debatido el papel de la música compuesta por John Williams
en relación con el tono de la película. Aunque su banda sonora es ampliamente elogiada, algunos críticos han señalado que la música puede ser demasiado emocional o manipuladora en ciertas escenas, especialmente en los momentos familiares. Este tipo de crítica no es exclusiva de esta película, sino que forma parte de un debate más amplio sobre el uso de la música en el cine comercial para influir en las emociones del público.